con anomalías en el promedio mundial de temperaturas entre 1850 y 2012. Evidentemente, por un lado, son 150 años en la historia del mundo, es poco, pero la tendencia de los últimos años es bastante, digamos, significativa. También es cierto, hay que hacer una aclaración. Esto está tomado en Mauna Loa, en Hawái, porque hay un efecto que muchas veces se da sobre los lugares que en algún momento medían temperatura y estaban en el medio del campo, y resulta que ahora están en el medio de una ciudad y el efecto isla de calor hace que las temperaturas, sobre todo las mínimas, suban bastante. Esto en realidad es un lugar que está un poco abstraído de ese problema. Esto es lo que pasó, digamos, esto es el aumento observado, los cambios en realidad observados en la temperatura entre 1901 y 2012, todo lo que es digamos, del amarillo hasta el violeta son aumentos de temperatura, todo lo que es celeste son bajas de temperatura, creo que casi naturalmente. Esto es lo que ya pasó. Estos son cambios en las precipitaciones entre el primero en 1901-2010, el segundo en 1951-2010. Ven cómo los cambios se van profundizando en los últimos años. Acá también. Todo lo marrón es menos precipitación, todo lo celeste es más precipitación, y acá ya ven dos fenómenos que nos van a aparecer muchas veces. Un aumento de la precipitación en todo lo que es la Cuenca del Plata y la Pampa Húmeda, una disminución de las precipitaciones en todo lo que es Cuyo Comahue y la zona cordillerana. Esto es para el futuro. Los RCP son distintos escenarios de aumento. En realidad es un Radiative Concentration Pathway. Son senderos de concentración radiativa que el 2,6 implica un escenario mucho menos riguroso en términos de aumento de temperatura, el 8,5 es un escenario, digamos, bastante complicado en términos de aumento de temperatura, pero también es cierto que el 8,5 es el que resulta de correr los modelos climáticos con la tendencia actual de emisiones al año 2100. O sea, podría ser. Un chiste fácil sería estamos en el horno, ¿no? Pero, digamos, este implica un esfuerzo de mitigación que cumpliría de alguna manera con ese consenso de no aumentar la temperatura hacia fines del 2100 más de los 2 grados centígrados respecto de la época preindustrial. Ese no, ese ya implica aumentos de temperatura que son mucho mayores. Y esto es lo mismo pero con precipitaciones, donde se ve nuevamente esta tendencia de un aumento de las precipitaciones en toda la parte de la Cuenca del Plata, una disminución de las precipitaciones en toda la parte cordillerana. Bueno, esto lo podemos pasar porque en realidad es lo mismo pero pasado en número. Esto era lo que hablábamos al principio de, digamos, cómo plantea el panel intergubernamental de cambio climático tomar el tema de la vulnerabilidad. O sea, acá los riesgos son una interacción entre las amenazas, o sea, los impactos, la exposición, o sea, qué está puesto en juego, sistemas, ecosistemas frágiles, actividades económicas, población en zonas ribereñas. Bueno, y la vulnerabilidad, que es la susceptibilidad de esos sistemas de sufrir estos impactos. Y acá hay cuestiones que tienen que ver con cuáles son los esfuerzos que hagamos para evitar que digamos, las emisiones sean mayores, y la variabilidad natural.
O sea, cuando a veces decimos que la gente es vulnerable al cambio climático, ojo que hay gente que no se puede, digamos, no puede hacer frente al clima actual. Y no puede hacer frente a la variabilidad climática, que es eso, bueno, a ver, el ejemplo más claro son los años de niño y niña, ¿no? Que se van repitiendo. En realidad una aclaración que había que hacer era que cuando uno está hablando de cambio climático está hablando de una tendencia significativa de cambio en las variables y los parámetros climáticos en periodos relativamente largos, de 30 a 50 años. Cuando uno está hablando de variabilidad climática, en realidad esa variabilidad puede ser interanual o puede ser cada 5, 6, 7 años. Lo que tratan de mostrar los científicos con el tema del cambio climático es que esa tendencia es relativamente sostenida en el tiempo. Bueno, y acá otra cosa que decíamos, los senderos de comportamiento socioeconómico, las acciones de adaptación y mitigación y las cuestiones ligadas con cómo esa sociedad está más o menos preparada para hacer frente a esto, claramente lo que aumenta es la resiliencia de ese sistema, sea un sistema natural o sea un sistema humano, ¿no? Porque a mayor posibilidad de hacerle frente a las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo van a ser menores. Bueno, en esto nos queda poquito tiempo, esto lo pasaría de largo, pero esto tiene que ver con prioridades que establece. A ver, ¿cómo el IPCC nos dice que establezcamos prioridades? Una es, bueno, eso que se llaman razones para preocuparse. Y bueno, esas 5 razones que plantea son sistemas únicos y amenazados, son eventos climáticos extremos, que aparte es la parte de los impactos del cambio climático más difíciles de prever, la distribución desigual de los impactos, esta heterogeneidad que se da entre las distintas zonas geográficas, los impactos agregados globales, o sea, ¿qué puede pasar si la temperatura media aumenta más de cierto rango? Y los eventos singulares a gran escala, como pueden ser, por ejemplo, una sequía en el África subsahariana o un evento de canícula en lo que es Centroamérica que genera regularmente hambruna, sobre todo en el sur de Guatemala. Estos son algunos de los impactos. Ahí hay una cosa bastante particular que no vamos a tener tiempo de verla, pero que tiene que ver con los rendimientos agrícolas. En la mayoría de los lugares los rendimientos agrícolas está previsto que se mantengan o declinen. Claramente todos los estudios muestran que en lo que podríamos llamar la Cuenca del Plata, o sea, no solo Argentina, sino también Uruguay, sur de Brasil, parte de Paraguay y fundamentalmente Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, no necesariamente los rendimientos están cayendo, sino al revés, en algunos casos están creciendo. No solo por una cuestión tecnológica o de prácticas, sino fundamentalmente porque está lloviendo más y esa mayor lluvia no se compensa con el aumento de temperatura. O sea, el aumento de temperatura no compensó esas mayores lluvias. Ya son 19:30, así que voy a ver aquí. Esto lo pueden. Estos impactos potenciales más o menos. Bueno, algunos. Esto, a ver, por ejemplo. Esto son 2 fotografías de la reducción de hielos en el Ártico entre el 79 y el 2003, que, bueno, está preocupando mucho a lo que pensaban hacer plata con el Canal de Panamá, porque en algún momento. Esto es el glaciar Chacaltaya, en las afueras de La Paz. A ver, hay toda una movida en términos de las migraciones que puede provocar el cambio climático. Esta es una de las cuestiones que puede hacer que esas migraciones se den, porque, bueno, hay muchos pueblos que, dedicados a una agricultura de subsistencia, dependen del derretimiento de estos glaciares para su agricultura.
pero en realidad yo soy bastante reacio a llamar que a esas migraciones que son originadas por el cambio climático, en realidad lo que migran son los pobres. Las migraciones esas están ligadas a la pobreza y no necesariamente al cambio climático, pero ojo que si uno ve la retracción de ese glaciar es importante, y uno también tiene ejemplos en la Argentina, como es este del glaciar Uppsala entre el 28 y el 2004. Y bueno, esto es un poco el clima reciente en la Argentina en términos de, en el primer mapa, las temperaturas medias, en aquel, cuáles son los principales cambios de la temperatura. 5 grados en el Chaco, que tiene un promedio de temperatura de 20 y pico de grados. 1 en la Patagonia, que tiene un promedio de temperatura de 9 o 10 grados. Es un cambio importante. Esto es precipitaciones. Ustedes ven que hay una franjita ahí en el sur que está ligada al bosque andino patagónico, que es, bueno, vieron que entre Puerto Blest y el aeropuerto de Bariloche llueven de 4.400 milímetros a 200. O sea, el gradiente es muy grande, pero miren de ahí para el norte, ¿no? Los indicadores dan como que llueve bastante menos. Esto tiene que ver con con las precipitaciones promedio en Buenos Aires. Ustedes fíjense que de 900 pasamos a 1400. O sea, y esto sí, con estos por ahí podemos cerrar, porque este es el fenómeno por excelencia. Esto es un dato de la segunda comunicación nacional, de la anterior. Es la comparación entre 1950 y 1969, por esto que decíamos que en realidad en ese caso, esos 10 años son como un parámetro del clima en esa época, comparado contra 1980, 2000, o sea, esos 20 años contra esos 20 años, y este es el corrimiento de las isoietas hacia el oeste y hacia el sur. La de 1000, la de 800, y por ahí la más significativa de todas, que es la de 600, que, digamos, es un poco el consenso del límite de la posibilidad de hacer agricultura sin riego. Se incorporaron 100.000 kilómetros cuadrados a la agricultura en la Argentina sin tener en cuenta la tecnología, sin tener en cuenta el cambio de prácticas, por el solo hecho de que llueve más. En 20 años, en 50 años. Y este es un fenómeno importante desde el punto de vista también de la adaptación. ¿Por qué? Y porque yo la producción esa que está cada vez más lejos del puerto, no tengo trenes, la traigo en camión. ¿El camión que usa? Diésel. ¿El diésel qué es? Es el mismo combustible que necesita la maquinaria agrícola y es el mismo combustible que necesita el transporte, y es el combustible que el tipo de refinería en la Argentina no es necesariamente el que prioriza, porque las refinerías en la Argentina priorizan más la gasolina. O sea que desde el punto de vista de, digamos, la adaptación también tengo, y esto es el de precipitaciones intensas, y bueno, terminé casi. Bueno, y sí, tenemos 25 minutos para preguntas, o para pasar a alguna otra cosa. Gracias. Nosotros que estamos viviendo en estos lugares, ¿cómo vivimos el tema de inundaciones, no? Este es el que surge de un trabajo que había hecho para el IAI Vicente Barros, que después lo presentó también en la segunda comunicación nacional y que terminó reformulándose para entrar también en este trabajo de CEPAL, que muestra, por ejemplo, los sitios con inundación permanente al 2070, si el aumento en el nivel medio del mar es de alrededor de 40 centímetros, y eso es toda la parte, bueno, de la Valle, digamos, toda la cuenca, digamos, de la Pampa deprimida, ¿no? Y agarra ya parte de los primeros balnearios, ¿no? San Clemente, Mar de Ajó, está ahí justo después de la curvita. Y la otra, para que yo abro esto, pues, digamos, tiro las dos preguntas.
La otra que acabo de ver, digamos, lo que es el corrimiento de lo que es soja. Esa viene acá. Fue un trabajo que hizo el INTA también, que en general, como el sector agrícola en la Argentina tiene un peso muy importante, fundamentalmente en la oferta de divisas, se hicieron en la primera comunicación nacional, en la segunda y también en este trabajo de CEPAL, un estudio de cómo podían variar los rendimientos según los resultados de los modelos climáticos. Los rendimientos fundamentalmente de trigo, soja y maíz, que son el 95% de la producción agrícola nacional. Lo que se tomó fue la pampa húmeda y la zona de la llanura chaqueña. Son dos realidades muy distintas. La pampa húmeda hace 200 años que es agrícola, la llanura chaqueña está avanzando la frontera agrícola sobre ecosistemas frágiles. Pero en realidad lo que se trataba de ver era qué podía pasar con los rendimientos según los resultados que daban los modelos climáticos. El resultado para trigo es este. Ustedes lo que ven verde oscuro es aumento de rendimiento. Lo que ven amarillo es más o menos, lo que ven en anaranjado y rojo es caída de rendimientos. Para el primer cuadrito es 2030, el segundo es 2050, el tercero es al final del periodo 2080-2100. Ustedes ven que lo primero que se nota es un corrimiento de la zona agrícola hacia lo que es el sudoeste de Buenos Aires y la frontera con La Pampa, pero después el trigo termina siendo muy vulnerable al aumento de temperatura más que al aumento de precipitación. Entonces hay un aumento en los rendimientos, pero es muy, digamos, chiquito. Lo que sí es importante es que ustedes vean, ahí arriba ya tienen zonas que naturalmente eran de uso agrícola para trigo y dejan de serlo, corriéndose hacia zonas mucho más al sur. Vamos a ver maíz. En el maíz la cosa es al revés, es peor en el tiempo más cercano y después las mayores temperaturas y la mayor precipitación lo que va haciendo también, ven ustedes que ese corrimiento es hacia el sur y hacia el oeste. El aumento del rendimiento del maíz es relativamente moderado. ¿Ahora quieren ver el yuyo? Miren, hasta en la maceta hay un aumento del 60% de los rendimientos comparados entre el 2080 y el promedio 1961-1990. O sea, a ver, esto no es una fatalidad, digamos, uno puede evitar esto, se pueden tomar medidas, pero, digamos, la tendencia natural es hacia una sojización, digamos, mayor. Y esto se da también, ya que estamos, en lo... Uy, perdón, me pasé de largo. En lo que es el análisis de la deforestación en el NOA. Ahí lo que tienen en rojo es lo que era agricultura al año 2007, todo lo que está en verde oscuro es bosque o monte o, digamos, superficie leñosa. Lo que está en amarillo son esteros, es parte inundable, en amarillo, perdón, en verde clarito, y lo que está, digamos, en amarillo es pastizal y en azul es agua. El supuesto que se utilizó es ¿qué pasa al 2050 si no se hace nada? O sea, si la tendencia la marcan los precios internacionales, la aptitud del suelo y las condiciones climáticas. Y lo que pasa es esto. Lo que está en verde es lo que era agricultura al 2007. Lo que está en rojo es lo que deforestarían al 2050 en el escenario B2, que es un escenario relativamente menos riguroso en términos de cambio climático. Lo que está en azul oscuro, que se ve poquito, porque son pocas zonas, es que deforestarían en el 2050 en el escenario A2. Lo que está en violeta es lo que deforestarían en cualquiera de los dos escenarios, ¿sí? Lo único que pesara es los precios internacionales, la aptitud del suelo y el clima. O sea, y ustedes ven que también ahí hay un patrón que tiene que ver con las rutas. Tiene que ver con la apertura de camino que facilita de alguna manera. Pero este también es un
Y bueno, ahora dejo abierto las preguntas porque lo otro que quedaba era el tema de la salud. Por ahí. Hola, buenas tardes. En realidad lo mío es más un comentario, me anoté un par de puntos para no perderme. Particularmente yo soy una militante ecológica individual o colectiva y discuto el modelo de producción, discuto los modelos de consumo, bueno, y cómo afecta esto a los sectores más vulnerables, ¿no? Pero más leo y más me pongo a investigar y más me doy cuenta que tiene que ver con esto que hablabas vos de cómo se reparte en responsables, ¿no? Internacionalmente. Y qué lugar tiene América Latina, ¿no? Como históricamente hemos sido colonizados y como nosotros, ahora las teorías del crecimiento nos quisieran a nosotros hacer modificar nuestro modelo de consumo. Y lo que se viene ahora para recuperarnos de la crisis, etcétera. Y pensaba también, nosotros somos uno de los pocos países que declaró, aunque sea la media sanción de la ley de emergencia climática, y mi pregunta en realidad era, no te escuché hablar de emergencia climática, y me gustaría saber qué opinión tenés, porque veo que hablas de cambio climático. A ver, yo no estoy muy al tanto de el contenido de la ley de emergencia climática. Sí creo que siempre se tomó el cambio climático o las medidas para prevenir fundamentalmente los impactos más dañinos del cambio climático desde una visión atomizada, fragmentada, sectorial, cuando en realidad, digamos, es necesario establecer medidas que no sean contradictorias entre sí, fundamentalmente lo que tiene que ver con la adaptación, porque en realidad hay mucha adaptación autónoma a la variabilidad climática. O sea, en un campo llueve más, ¿qué hacen? Hacen un canal y le tiran el agua al vecino. En realidad se está adaptando él, me está desadaptando a todos los demás. Por ejemplo, con el tema de biocombustibles, teníamos políticas que eran totalmente distintas en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Ambiente y en el INTA. Ese tipo de cosas me parece que sí son las que de alguna manera hay que coordinar, porque la emergencia climática tiene que ver con tener datos muchas veces, con tener la posibilidad de alertas tempranos, con algo de lo que van a hablar Patricia y vos seguramente la semana que viene, y del cual yo no soy experto, que es el tema de ordenamiento territorial. O sea, muchas de estas cuestiones socioeconómicas que exacerban los problemas naturales y los problemas climáticos fundamentalmente, tienen que ver con, digamos, una política totalmente irracional de uso del suelo. Y ese tipo de cosas sí son las que creo que hay que tener en cuenta. Te pido disculpas de vuelta que no tengo muy presente la ley de emergencia climática, pero... Bueno, eso depende. A ver, hay lugares que recurrentemente tienen problemas de eventos extremos que pueden ser tormentas muy fuertes, inundaciones. En ese caso hay que atender la emergencia. En otros casos da la impresión de que digamos, se notan cambios, pero que esos cambios no necesariamente tienen el nivel de peligrosidad que tienen en otros lugares. En eso también es todo muy heterogéneo. Y en realidad la Argentina es un país muy extenso, con muchas realidades distintas, pero evidentemente hay temas, hay zonas y hay grupos sociales que sí están en emergencia con el clima actual, independientemente de que, de que el clima varíe para un lado o para otro, o de que se exacerben algunos problemas de variabilidad climática, ¿no?
Hola. Yo cuando hablo de cambio climático o les escucho hablar de cambio climático, asocio cambio climático es un problema del desarrollo y es un problema ambiental, pero en el sentido más, más general que se viene dando, que se viene planteando en este seminario. Una de las preguntas que te quería hacer, Osvaldo, tiene que ver con por qué es importante incorporar la discusión de la problemática del cambio climático a partir de todo lo que estuviste explicando. Vos explicaste todo, digamos, la química. Esa química está asociada a determinada forma de producción. Nuestro país, vinculado a esta idea tuya de emergencia climática, es una emergencia de la sustentabilidad, del buen vivir, es esa la emergencia, y eso no sé si tiene que ver tanto con el cambio climático, sino con los límites que nos ponen al desarrollo y las elecciones extractivistas. Y creo que mucho de lo que nos está pasando de las contribuciones que hacemos al cambio climático y las medidas que se dicen que hay que tomar para reducir los gases de efecto invernadero tienen que ver con límites a las políticas de desarrollo nuestras. ¿Puede ser que por eso tenemos que abordar esto? A ver, puede, no necesariamente. A ver, el concepto de desarrollo ya es bastante discutible. Sobre todo cuando uno lo que ve es que desde el punto de vista de la teoría económica, lo que sería desarrollo sería un crecimiento equilibrado, no solo de las cuestiones ligadas con la riqueza económica, sino también con otros, digamos, valores culturales y valores que no necesariamente tienen que ver con una mayor producción de bienes físicos, sino con una mejora en la calidad de vida. Hay, a ver, los patrones de consumo y producción que adoptan los distintos países tienen una influencia determinante en muchas de estas cuestiones. Porque si uno se pone a analizar que el 80% de las emisiones está ligada al sector energético, uno ahí ve que según cuál sea el patrón de crecimiento económico, cuáles sean los sectores que vos privilegies, podés tener sectores que sean energointensivos y que esa energointensividad encima esté cubierta con mayor consumo de combustible fósil. Por otro lado, tenés que, más allá de lo que sea estrictamente emisiones de gases de efecto invernadero por el uso de energía, tenés toda una especie de uso dispendioso de los recursos que tiene que ver en algunos casos con el hecho de la mala distribución del ingreso. O sea, en la Argentina hay hambre. Sin embargo, los stocks de producción de alimento no, digamos, alcanzarían para cubrir, y no solo en la Argentina, en el mundo, sobran alimentos por todo lado, pero la gente que tiene hambre no accede a esos alimentos. O sea, en general, los patrones de consumo y producción te llevan hacia una sobreproducción que implica un mayor impacto sobre el ambiente, en este caso, sobre las cuestiones ligadas con el clima, que no necesariamente tendrían que ser de esa magnitud para garantizar una mejor calidad de vida de la gente. El patrón, llámalo capitalismo, llámalo como quieras, lo que hace es sobreexplotar recursos que después no necesariamente cumplen la función de mejorar la calidad de vida de las distintas personas. Y eso, a ver, claramente los patrones de consumo y producción están ligados a esto. Y también las cuestiones de ordenamiento territorial y también cuestiones que tienen que ver con cuál es la lógica con la cual se explotan ciertos recursos. Porque, a ver, uno en términos de producción de alimentos podría tener una mayor cobertura de alimentos sin profundizar el modelo de monocultivo. Sin embargo, el modelo de monocultivo se profundiza por dos cuestiones.
Una, por quiénes son los que tienen la propiedad de la tierra y la tecnología, que es la maximización de su ganancia, y por otro lado, porque de esa manera se pueden aprovechar ciertos excedentes para hacer otras cosas. Eso no es lo más racional desde el punto de vista del ambiente como un todo. Pero es la lógica que impera, que es la lógica de, bueno, maximizar el beneficio a partir de cuáles son los criterios y cuál es el grupo de poder que aplique esos criterios. Pero claramente esto está ligado con los modelos de consumo, con los patrones de consumo y producción, a nivel local, a nivel global, y más allá de lo que decías vos, de la responsabilidad de los países de América Latina, ojo que al interior de nuestros países tenemos grupos que, digamos, se comportan como si fueran los ricos de los países ricos. O sea, al interior de nuestros países también hay un problema de, digamos, injusticia y de apropiación desigual de los beneficios de la naturaleza que tenemos que corregir. Claramente esto se amplifica a nivel internacional, ¿no? Pero al interior de los propios países también esto se da. Osvaldo, quisiera saber si es verdad o no tanto lo que leí en el diario El Mundo de España, que salió una nota sobre el cambio climático tiempo atrás y decía lo siguiente: las mujeres se sienten más comprometidas con el cambio climático, con hacer algo por el cambio climático. En cambio, el hombre, no se enojen, el hombre considera que los hombres consideran que los cambios climáticos, bueno, son de la naturaleza, no tengo nada que ver, sería la interpretación masculina. Un ejemplo que tenemos claro es Trump, que dice que no existe cambio climático, que es cosa de chino. Eso, si las mujeres se comprometen más en ese aspecto. Mira, Marta, no, la verdad yo no sé, a ver, no tengo elementos para juzgar el estudio. Uno podría plantear desde cierta especulación que en los países más pobres, entre los pobres más pobres, están las mujeres pobres, que son las que se tienen que hacer cargo de la mayor parte de los hijos e hijas pobres. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la vulnerabilidad, bueno, puede ser que haya un componente de género importante. Desde el punto de vista de la importancia, qué sé yo, yo no veo muy distinto a Trump de Carrió. Pero, a ver, no quiero ponerme a hablar de una cosa que no tengo elementos de juicio. Estaría especulando, pero la verdad te tengo que decir que no sé. Osvaldo, primero, antes que nada, una aclaración. No vamos a hablar con Patricia de ordenamiento territorial específicamente, sino de humedales. Sí, obviamente el ordenamiento territorial asociado a humedales, pero fundamentalmente de humedales va a ser el tema. Después un comentario respecto de la militante que decía el tema de emergencia climática. Creo que dentro de lo que planteaba Osvaldo, y un poco el tema, nosotros cuando trabajamos los humedales lo pensamos un poco a veces en ese sentido, es repensar un poco cuáles son las prácticas y las formas de protección del territorio, es repensar un poco nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, con el medio que habitamos. Y en ese sentido va a haber sectores, como decía Osvaldo, que se van a ver totalmente beneficiados con los procesos de cambio climático, pero la contracara siempre va a ser: un lugar va a tener más agua y otro lugar va a tener menos, y va a tener procesos de sequía más intensos.
El cambio climático en general lo que hace es exacerbar los procesos naturales. Los lugares húmedos van a ser mucho más húmedos, los secos van a ser mucho más secos, y los sitios frágiles van a ser mucho más frágiles y van a estar mucho más amenazados. Con lo cual, por ahí la idea de emergencia climática, por ahí no tendría que pensarlo justamente en los sectores frágiles, justamente en las poblaciones más vulnerables, asentadas en los peores lugares, en los ecosistemas más frágiles, en los lugares, por ahí las zonas urbanas, donde estamos teniendo en algunas grandes zonas urbanas, sobre todo litorales de nuestro país, los mayores eventos por ahí, grandes eventos climáticos de grandes lluvias, o por ejemplo ver cómo se vio en las últimas 2 décadas en lo que es acá en la metropolitana de Buenos Aires y La Plata, todo lo que es grandes granizadas que eran totalmente inéditas para la mayoría de nosotros. Era un cuento, una anécdota de lo que le pasaba a los mendocinos, y eso lo tenemos ahora cualquier día de la semana, en cualquier momento. Nos dicen alerta de granizo y estamos esperando los huevos de gallina. Eso no era normal hace 30, 40 años, era totalmente inédito esperar una granizada de ese tipo. Es parte de ese cambio climático, y por ahí uno tiene que pensar emergencia en ese caso, y en otros casos por ahí ver cómo uno se adapta. Sí, hay una cosa que había comentado Jorge el primer día con la primera charla, que es tener en claro que nuestro país tiene un aporte ínfimo al lado de las grandes economías centrales respecto de lo que es el aporte de gases de efecto invernadero, y lo que tenemos que pensar más es en las cuestiones de adaptación y en cómo nos reorganizamos y cómo nos deconstruimos y nos reconstruimos en torno a nuestra apropiación del medio y nuestra relación con el ambiente. Por ahí pensarlo más desde ese lado que desde la visión por ahí más fatalista de una cuestión de emergencia climática. Y después una pregunta, Osvaldo, concreta. ¿Cuán viable ves en los próximos años esto pase a ser política de Estado, tanto tomar el tema de cambio climático más allá de lo discursivo, sino como medidas, y la implementación de planes de reducción de riesgo? ¿Qué sé yo? En general, Más allá de lo que uno quiere. se me escapó, perdón. Mirá, en general, mal que nos pese, el tema ambiental en la agenda va subiendo cuando va resolviendo cosas que para la gente aparecen como más inmediatas y a ver, y no me gustaría decir prioritarias, pero como más inmediatas. En general, en las épocas de crisis económica, el tema ambiental baja en el lugar de la agenda. Y me da la impresión de que estamos en un momento en el cual las cuestiones... A ver, nos pasa todo. Nosotros, a ver, estamos desde diciembre del 2015 acá. Y en general la gente no vota a los candidatos por su propuesta ambiental. Entonces me da la impresión que eso va a depender mucho de cómo podamos en el corto plazo dar respuesta a otros temas, como para empezar a poder mechar esto fuera de la catástrofe. Porque en general el tema ambiental aparece fuertemente a partir de la catástrofe, ¿no? Y entonces sí, todos nos ocupamos de, uy, mirá cómo está lloviendo, o uy, cómo se inundó, pero el desafío es meter el tema ambiental en agenda independientemente del contexto económico y del contexto en otros aspectos que a veces aparecen como inmediatos o urgentes para la gente. La verdad no sé cómo se va a poder implementar esto. Me da la impresión de que a veces, viste que muchas veces la Organización Mundial de Comercio fue más efectiva que la Convención Marco de Cambio Climático para meter temas ambientales en agenda. Me parece que el tema de cómo se maneja el contexto internacional, de repente si mañana nos imponen un impuesto a la huella de carbono de la producción de carne en Argentina, nos volvemos todos ambientalistas.
Me da la impresión de que todavía no, los que estamos involucrados de alguna manera en el tema ambiental, no conseguimos meter el tema en agenda independientemente de otras cuestiones. Y me parece que las épocas de crisis económica muchas veces contribuyen a que el tema ambiental se esconda un poco. Por eso, la verdad, me parece que va a depender mucho de cómo se puedan solucionar temas como el acceso a los alimentos de mucha gente, el tema del empleo, y ver si podemos meter el tema ambiental, digamos, en general, digamos, porque el tema del cambio climático aparece cuando aparece generalmente cuando aparece la emergencia. Bueno, falta una pregunta más. Verónica, vamos. Hola. En relación a lo que decía Mariana recién, por ahí para pensar, más que nada es un pensamiento así, en voz alta. Si vos crees por tu participación y conversación en estos espacios, que la adaptación al cambio climático podría ser nuestro caballo de Troya para incorporar las políticas ambientales en la agenda pública. Me refiero a si lo que prima es lo que decís vos, ¿no? Si aparece mañana un impuesto nuevo que nos empieza a cobrar por niveles de emisión o exigencias que tengan que ver con costos económicos, si desde el punto de vista de los gastos que representa la atención a las catástrofes involucradas con lo que está pasando en relación a la falta de adaptación al cambio climático, si vos crees que podríamos llegar a entrar por ahí. Sí, a ver, hay un tema. El financiamiento internacional está disponible generalmente para la mitigación, que es un problema más del norte que nuestro. Para adaptación generalmente no está disponible la misma cantidad de fondos. Yo creo que en parte porque nos debemos tener un plan de desarrollo sustentable que implique atender de alguna manera o fijar prioridades que nos permitan aprovechar financiamiento que hay para otras cosas y dedicarlo a adaptación. Porque de hecho, si la capacidad de respuesta de la sociedad implica una reducción de su vulnerabilidad y un mayor grado de adaptación, una sociedad mejor educada, con mejores niveles de salud, con mejores niveles de información, se va a adaptar mejor al cambio climático. Entonces, me da la impresión de que efectivamente la adaptación para nosotros es imprescindible porque la otra cara de la adaptación es la mejora de la calidad de vida de nuestra gente. Más allá de las obras de infraestructura, que eso es lo fierrero y para eso necesitas plata. Muchas de estas cuestiones tienen que ver con mejora de la situación de la gente, con cosas que no necesariamente cuestan plata, porque a veces tiene que ver con coordinación y dejar de superponer a veces jurisdicciones, a veces tareas. Otras cuestiones tienen que ver con planes. Maximizar todo aquello que sea no necesariamente poner guita, porque todo lo que es infraestructura, todo lo que es, digamos, fierro, es plata. Pero hay todo otro montón de cosas que te van haciendo ganar tiempo en términos de, bueno, yo estoy resolviendo un problema que tiene que ver con la adaptación de la gente al clima actual, o los problemas que se dieron en el pasado reciente, o los problemas que yo pienso que se pueden exacerbar en el futuro reciente. Bueno, eso, quieras o no, me está haciendo ganar tiempo en términos de la adaptación a cambios que pueden ser más grandes. Pero sí, la adaptación me parece que dentro de la política de cambio climático, la adaptación es un tema fundamental para un país como Argentina. Bueno, básicamente vamos a ir concluyendo el día debido a que
digamos, ya son las 8 y nos pasamos unos minutos más. Yo quiero primero agradecer, digamos, en el medio de la presentación llegó un compañero que es el diputado Héctor Lilo Vega, diputado provincial por la provincia del Chaco, a quien le agradecemos la presencia. Felicitarlos por la elección de hace pocos días, así que a todos los compañeros de allá, felicitarlos. Segundo, como siempre, es agradecer a los compañeros de la Asociación de Personal Superior de Energía, que siempre nos prestan este lugar militantemente para que nos podamos reunir. Tercero, por supuesto, agradecer a quienes nos ayudan todas las reuniones, que es el equipo pedagógico y a los compañeros del Instituto Patria que están colaborando con todo el sistema de inscripciones. A todas ellas y ellos que están siempre dándonos una mano y siempre colaborando con nosotros. Y por supuesto, al final, también agradecer, siempre lo hago, a los compañeros de la Comisión de Ambiente del Instituto, que nosotros militamos siempre lo digo y vale la pena repetirlo, de hace 3 años que nos venimos reuniendo, que nos venimos juntando para discutir líneas, trabajos. Hemos generado un documento político que está en la página web del instituto, de que lo pueden bajar directamente. Y bueno, yo voy a nombrar a dos compañeros, a Verónica Bernales y a Oscar Güelfo, que son los compañeros que de alguna manera están siempre tratando que este encuentro salga bien. Por lo tanto, agradecerles a todos la presencia y para terminar, como de costumbre, para mí siempre es una alegría estar al lado de Osvaldo, porque creo que fue la única, digamos, lo conozco desde el año 90 y pico, 94. Ya desde ese momento en la maestría, él trabajó sobre este tema y creo que es la única persona que puede llegar a explayarse con la propiedad que lo ha hecho acá y con la posibilidad de hablar genuinamente sobre un tema tan complejo que es el cruce del tema ambiente con el tema económico, justamente sobre lo que es cambio climático y todas las discusiones que están alrededor de esta idea de cambio climático. Bueno, compañeras, los esperamos el próximo jueves, va a ser el 5º módulo, va a estar la compañera Patricia Candús y el compañero Mariano Pérez Afontás, que está acá sentado, y nos veremos justamente para tratar el tema humedales. Los esperamos y muchas gracias por estar acá. Estuvimos hablando sobre los impactos socioeconómicos y geopolíticos del cambio climático, fundamentalmente teniendo en cuenta las heterogeneidades que hay entre los distintos actores, tanto en términos de impacto como de responsabilidades, y algunas cuestiones ligadas con lo que es la negociación internacional, con lo que son los impactos esperados y algunas de las medidas tanto de adaptación como de mitigación que deberían tomarse para hacer frente a este problema, que de los problemas ambientales globales es uno de los más importantes en este momento.